Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más del Wiri Wiri al aire en este lunes 14 de julio, donde ya tenemos campeón del Mundial de Clubes. Se nos acabaron los torneos de verano. Además, en nuestro fútbol se aprobaron los estatutos que tardaron un poquito más de 3 años, creo yo. Vamos a platicar al respecto. Bienvenidos sean todos por Femenina Fiesta y Tigo Sports, junto a Diego Tovar, a Bruno Porcio y a Oscar Guerra. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Un gusto estar con toda la gente que nos acompaña a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Así es, ya el primer paso hacia la normalización, entre comillas, del fútbol salvadoreño se completó el sábado con la aprobación por unanimidad de los, creo que fueron 29 de los 46 delegados que asistieron a la asamblea, y ya queda solo a la espera de cuándo van a ser las elecciones, que se haga el llamado de elecciones y se presenten los candidatos para seguir con el proceso y ya terminar con las etapas de comité de regularización que empezaron, no como tal de comité, pero todo este relajo en septiembre de 2022. Septiembre de 2022, sí, casi 3 años. Casi 3 años nos gastamos en esto, pero bueno, vamos a platicar al respecto. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Diego, siempre un gusto estar acá contigo, con los compañeros y toda la gente que nos escucha a través de Femenina Fiesta y nos ve por Tigo Sport. Un fin de semana con la victoria del Chelsea inesperada en el Mundial de Clubes, la victoria de Iga Swiatek y Jannik Sinner en Wimbledon a nivel individual en femenino y masculino, el Mundial de Natación que está ocurriendo en estos momentos, se está dando también en estos momentos. Así que el Tour de Francia, hay otros deportes en el verano allá en Europa para que las podamos ver también en estas latitudes y divertirnos, aprender de otros deportes, que es lo más importante también. Dieguito Tovar, dicen que fuiste, pero una verdadera fiesta el sábado. Ayer. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego, Oscar, Bruno y amigos que nos sintonizan? En efecto, Blue is the color, football is the game. El Chelsea es campeón del Mundial de Clubes contra todo pronóstico, ganándole 3-0 al Paris Saint-Germain con un primer tiempo inolvidable. Y también esta semana va a arrancar la actividad de los equipos previo a la primera fecha de la Apertura 2025, así que pendientes porque vamos a traerles toda la actualidad de los equipos de cara al arranque del campeonato de la Primera División de El Salvador. Es cierto, sí, este fin de semana inicia, ¿no? Sí, este fin de semana ya comienza todo. El 19-20, el miércoles hay un partido importante, la Supercopa, la alianza contra el Hércules, ¿no? En el Estadio Cuscatlán. Un partido que, si bien no tiene mote oficial, porque no la ha llamado así la primera, pero sí los equipos de primera división han dicho, bueno, lo vamos a jugar. Empezamos con los estatutos, Oscar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si nos contás un poco, si nos haces un recuento de quiénes fueron los que aprobaron, qué fue lo que aprobaron, qué pasa ahora. Pues mira, sin mayores, nada relevante de lo que ya estaba, como ya habíamos hablado aquí en otras ocasiones, ya los estatutos, los nuevos estatutos fueron aprobados por unanimidad, porque no había modo de que los delegados pues se opusieran al final de todo, porque se los presentaron ahí por mayo para que los revisaran, e hicieran algún tipo de observación, hicieron un par, pero de ahí ya nada de fondo, todo de forma, porque se solventaron los problemas que promovieron de algún modo que el INDES en su momento interviniera la federación cuando puso aquella comisión que duró como 2 días, horas, sí. con el hijo de Tebas y otra gente ahí que pasaron sin pena ni gloria, porque vino la FIFA y les dijo no, esto es mío, ¿vea? Puede ser feo, pero es mío. Ajá, cierto. Y yo me voy a... Este relajo es feo, pero es mi relajo, les digo. Entonces, habían unos puntos, porque era, además, en aquel momento, y no hay secreto tampoco, es que lo que se quería también de algún modo era evitar la reelección de Hugo Carrillo, y de paso homologar los estatutos de algún modo con la ley general de los deportes. Vino este impasse, vino la primera comisión regularizadora, después la segunda, ya en esta creo que la FIFA se puso un poquito más seria porque vio que no iba y se apretó más en su postura y consiguió que se quitaran de la ley general de los deportes los artículos que obstaculizaban de algún modo que los estatutos de FIFA concordaran con los
concordaran con los de la Ley General de los Deportes, que era el voto, apertura para que cualquiera pudiera ser elegible, sí, bajar los requisitos. Y el más importante también creo que el que era el nudo de todo esto, que solo los organismos auxiliares, en este caso de FIFA, podían ver los problemas, porque en la ley estaba que tenían que pasar por el comité disciplinario de índice, de ética se llamaban. Entonces vino ella y eso se quitó. Ya de ahí ya se desentrampó la cosa. Se aprobaron, se redujeron básicamente 6 espacios de los delegados, pasan de 46 a 40. Se permite, ahora sí, va a ser elección por planillas, sin necesidad de una representación como estaba antes, que había que tener de primera, de segunda, de tercera, de las ADFA los que compusieran el comité ejecutivo. Sí. Entonces cada uno ahí presentaba y se armaba quiénes eran y ya votaban por eso, ya solo lo aprobaban. En este caso, cualquier persona que cumpla con una serie de requisitos ahí bastante mínimos tiene acceso y lo va a hacer por planilla. Y además también debe haber representación femenina en este comité ejecutivo. Ya una vez solventado eso con lo que se quitó de la ley de los deportes, con una reforma que se le hizo hace un par de meses, ya se pasa ahora a la etapa de elección. Falta ver quiénes son las se planillas. Van a atrever. Sí. Quien ya dijo, el presidente de la primera división, Samuel Gálvez. Se vio ahí a Hugo Carrillo de nuevo. Eso te iba a decir, me llama la atención, ahí lo vimos y fue como la nota, ¿no? Pero no están habilitados, no le encontraron nada. Entonces, es decir, absoluto, por más que metieron a la fiscalía, metieron auditoría externa, no lo ni habilitaron para nada. No. Bueno, ahí está y si cumple con los requisitos tiene el derecho a participar. Ya dependerá de él. Igual vos podés ser, cualquiera de nosotros puede, claro, si se anima y arma su planilla con los requisitos que pide el estatuto. Bonitos pueden estar acordes y modernizados a lo que pide la FIFA. Rolando. Pero ahora, ¿quién es el que lo va a poner en práctica? Ahí es donde está el problema. Bruno, ¿qué opinión te merece que por fin tenemos estatutos? Sí, la verdad que era un deber que había que hacer, pero como en el colegio hay muchos deberes que te dan los profesores que al final los tenés que hacer y no te sirven de mucho, nada más para que te pongan una nota, pero yo no puedo sentir optimismo por ese libro o por esos reglamentos, porque no me parecen que vayan a profundidad a cambiar el fútbol nacional. Al contrario, aparentemente se han hecho muy en consenso con la gente de la primera división, que son los reales culpables de cómo está nuestro fútbol nacional. Entonces, los cambios que hay, puede inscribirse una planilla ajena al universo del fútbol, pero los que votan por una planilla u otra son los integrantes del ecosistema del fútbol que tenemos. Por lo tanto, para que venga alguien de fuera y sea votado y sea colocado como un nuevo directorio de la Federación Salvadoreña de Fútbol, tiene que endulzarles la píldora muchísimo a los votantes, ¿no? Y ya sabemos cómo se les endulza a ellos la píldora. No creo que haya alguien que tenga ganas, viniendo de fuera, de querer entrar a ese universo, a ese ecosistema que ya sabemos que no funciona y quererse meter ahí, y lo más probable es que salga contaminado y que salga perjudicado él y su imagen. Entonces, de ahí por lo demás, que la cuota de género, honestamente me importa muy poco. Ahora está de moda todo lo de la ideología de género y ahora hay que poner una mujer ahí porque sí, pero no creo que haya que aplaudirles por eso. Si sabe, que esté, y si no sabe, pues que no esté. O sea, no entiendo ese tipo de cosas. Y de ahí, pues, yo no le veo nada, no le veo cosas nuevas, no le veo cosas diferentes, Diego, no veo torniquetes a los clubes de la Liga Mayor que están obligados a pagarle a sus jugadores, no después de 5 meses, como cuando termina el torneo, para inscribirse al otro, y todo ese tipo de cosas. Yo no las veo plasmadas ahí, y eso es lo que a mí me interesaría ver. Lo demás, de verdad, es un make-up, es un maquillaje para cumplir los requisitos, los reglamentos. Muchos están satisfechos, otros
yo lo he expresado, Rodrigo Arias lo ha expresado, o sea, por los vientos que soplan y por lo que hay en el horizonte, era mejor seguir con lo mismo, pero yo sé que hay otros que no, entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Pero que yo sea optimista, definitivamente no. Tito. Comparto la opinión con Bruno, es decir, ¿qué vamos a esperar de este fútbol? La verdad, está bien que lo hayan aprobado, sí, pero hasta allí. No hay que ser optimistas, no creo que haya un cambio radical en el fútbol. Las mismas personas que han estado interesadas en pertenecer a las estructuras del fútbol todos estos años van a meterse como candidatos de una forma u otra en cualquiera de las planillas. Entonces, yo creo que no va a haber ni un avance ni nada y que estos 3 años se perdieron. ¡Guau! Fuerte. Sí, no, y además una de las cosas, y esto es una opinión muy personal, que conste, la conformación de la asamblea es lo que a mí me quedó a deber de todos estos estatutos, porque las ADFA siguen teniendo mucha fuerza, Sí. casi el 50%, más del 40% de las elecciones, y está aprobado desde que tienen 20 y pico de años las ADFA de existir, y ellos han sido la llave, y que no aportan. Y la otra también, que se le da mucho, tiene mayor representación el fútbol sala y el fútbol playa que, por ejemplo, jugadores. Fíjate, ahí me explicaron lo del femenino, y el femenino me explicó el señor Rolando González que ahora los equipos de femenino dependen de la primera, entonces sería darle un voto más a los la primera, equipos de la primera división. Eso fue lo que me explicó. Y con el fútbol, con los jugadores, me dijo, los hemos buscado Sí, no, por eso y te no digo. aparecieron. Y yo le pregunté a Food Pro literalmente esa fue la cara que me hizo para los que nos ven por Tigo Sports. Técnicos también, o sea, dejaron escapar esa oportunidad y estos otros sectores que de alguna manera forman parte de la federación, pero digamos que la incidencia es mínima, tienen un poquito más de representación. Entonces, ¿cuál va a ser la función de ellos dentro de la asamblea? Y yo no sé si ustedes escucharon unas declaraciones de Pedro Chaluja, que yo la vi en el Graficionado, creo que Jorge anduvo por ahí, donde literalmente dijo que no estaba permitida la multipropiedad y que estaba... ¿La escuchaste? Sí, pero... ¿Cómo van a hacer? Me pregunto yo, porque si está ahí en la ley... Pues ya mencionó eso el presidente de la primera división y él asegura que no hay ya multipropiedad según él. Eso es lo que él menciona. Entonces, técnicamente no hay multipropiedad entre comillas según la primera división. Así que por eso es que ellos también, según el presidente de la primera división. Ojo. Ok, sí, porque escuché decir a Pedro prácticamente Chaluja tienen un año para arreglar todo eso. Claro, todavía. Pero y esos grandes puntos suspensivos hasta no ver ya que quiénes son los que se van a lanzar, y a eso te va a dar un panorama más claro de cuál va a ser el futuro. Bueno, en orden vamos a hacer una especie de línea de tiempo. Antes de septiembre fue que Indes intervino. En julio del 2022. Julio 2022 Indes intervino. En septiembre fue que pusieron la vino FIFA y dijo, hey, stop, acá no manda vos, mando yo. Entonces puso a comisión normalizadora con Humberto Sáenz, que estuvo 2 años. Después de esos 2 años vino FIFA y dijo, no, vamos con otra. Puso a Rolando González y compañía. Y ahora, ya para finales de agosto, debería de serse llamado para votaciones y elección del nuevo comité ejecutivo. Así, ¿no? Correcto. Más o menos así está la línea de tiempo. Es decir, el nuevo comité, eso se me olvidó, fíjate. Y el nuevo comité solo va a estar 1 año, entonces. Me imagino que eso lo van a determinar a la hora de hacer las elecciones. Consulta de FIFA, o FIFA va a mandar los lineamientos cuando se hagan las elecciones, cuál va a ser la duración. Eso FIFA lo va a determinar. Sí, porque recordemos que los comités van por calendario mundial, digamos. Van a ser 6 meses porque no van a tomar posesión entre días. Sí. Mira, aquí me pasa de Tito Barber. Respecto al vínculo entre Alianza Águila y Once Deportivo, hoy Hércules, señalado por presunta multipropiedad, Galvez sostuvo que cada uno opera como una sociedad diferente. Yo estuve con Águila y te puedo decir que cada equipo tiene su estructura jurídica individual. No es como el caso de Grupo Pachuca en México. Estos están declaraciones del Graficionado. Bárbaro. Del 23 de mayo de 2025. Bárbaro. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que ya están los famosos estatutos. Finalmente, después de largo rato... Me sorprende, tengo que ser sincero, me sorprende el desánimo de la mesa con los estatutos. No es que salte alegría, pero digo, yo pensé que estábamos andando, que estábamos caminando una normalización ya.
Es que eso va, porque Pero que ya es van lo a que nombrar. tocaba. Es decir, es lo que tocaba y volver a la normalidad. Pero 3 años después no se debe aplaudir como un logro máximo, supremo y extraordinario. Es decir, lo que tiene que pasar, volver a la normalidad. El contenido es lo que desanima de algún También modo. eso. Sí, no que se haya llegado Pero a... todos pedíamos que se abrieran los candados, De algún modo, pero... ¿Por qué de algún modo? Ya O sea, ya no tenés que estar dentro de la estructura para participar. Sí, pero cuando ves la forma en la que quedó la asamblea, ahí es donde te queda los votos a cada delegado y todo eso. Pero, por eso te digo, ya al final creo que se podía haber hecho un poquito más, partiendo de cosas como las que mencionaba Bruno, de ser un poco más estrictos, porque tenés todavía ese margen. Pero eso entiendo que está en la licencia, en la de competencia. Sí, pero por lo menos ya establecerlo ser también estrictos. más. Sí, correcto. Porque recuerdo que ahí está. El tema es que se haga caso, ¿no? El tema es que no se cumple. El tema es que Platense pasó 5 meses sin que le pagaran y le pagaron al final y ahí está inscrito y iba a empezar el fin de semana a jugar. Ese es el problema. No que la multipropiedad no va y que puede inscribirse una planilla tarará y puede meterse una mujer y eso qué me importa. A mí lo que me importa es que no existe un platense que pasa todo el torneo sin pagarles y que el segundo partido lo juegan sus jugadores con ánimo porque va empezando el torneo y le gana Alianza en el Flor Blanca 1-0, ¿te recuerdas? Sí. Y a los últimos partidos los perdía porque aquí le importaba. Entonces, esa es la carne, no las otras cosas. Bueno, pero eso, yo insisto, eso está en lo de licencia de competencia, recuerdo que le hicieron y eso está ahí. La cosa es que de verdad lo cumplan. Recuerdo que también, ¿te acuerdas que hicieron pedidos para los escenarios deportivos que no iban a permitir estas canchas? Que al final la volvieron a permitir, dijeron que los equipos que no pagaban más de 2 meses o que tenían deuda de 2 meses iban directamente a ser descendidos. AFA, sí, recuerdo que lo apretaron. Eso también llevó a algunos miembros de estos comités a renunciar. ¿Te acuerdas? Porque sí. Estaba aquello cuando el alcalde de Santa Ana le quitó la valla sí. Y obligaron a que se la pusieran, pero en el mágico no hay. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que quien llegue debe cumplir, pero cuando ves quiénes son los que pueden optar de algún modo también a eso, es que te queda la... Bueno, veremos todo lo que suceda dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Recuerde que menos desgaste, más tranquilidad en tu camino. Confía en ELF, lubricantes de alto rendimiento para motores exigentes, distribuido por Excel Repuestos El Salvador. Pausa y regresamos. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Cuando son las 12:26 del mediodía, les agradecemos por continuar en sintonía de El Wiri Wiri al aire. Feliz provecho, se almuerza a esta hora. Nos estamos escuchando por el dial de Femenina Fiesta y nos vemos por Tigo Sports. Los equipos se siguen preparando de cara al inicio del torneo de este fin de semana. Águila tuvo amistoso entre semana pasada en Honduras. Alianza fue a Guatemala este fin de semana. El Cacahuatique enfrentó a Firpo también y el FAS perdió contra el Inter FA. Y así van los equipos armándose o terminando de afinar detalles de cara a la apertura 2025, pero justamente para hablar del nido de lo que está sucediendo en el conjunto negro naranja nos acompaña el profesor Daniel Mesina. Profe, bienvenido al Wiri Wiri, le saluda Diego López, ¿cómo va todo? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Todo bien, profe, por acá, mire, con un poco de calorcito, pero estamos excelentes. No quiero imaginarme cómo debe estar en San Miguel. Recién terminamos de entrenar, 35 grados. Espectacular, profe. Nada de quejarse, porque escuchaba a Enzo Fernández quejarse del clima del partido de Nueva York. Yo decía, bueno, si jugaran en el Barraza entendieran qué es el calor. Es que vos tenés que conocerlo al jugador, porque Enzo Fernández yo lo conozco chiquito. Sí. Y se quejaba siempre, así que... Profe, ¿cómo va el equipo emplumado? ¿Cómo va Águila de cara a la apertura 2025? Estamos bien, estamos trabajando muy duro, muy fuerte, porque sabemos que tenemos 2 compromisos muy grandes, que obviamente el primero es la Copa, por el arranque y por la duración, y después el tema del campeonato, que es una deuda pendiente de salir campeón, que es lo que queremos todos,
y por lo que vamos a trabajar. Profe, hablando de la Copa y de lo que se mencionó la semana pasada de la selección, que se le va a prestar a los jugadores 15 días, pero que van a estar, ¿ya tienen más o menos claro o ya les informaron cómo va a ser el procedimiento en el caso de Águila con los jugadores que sean convocados, si es que van a estar entrenando con la selección y van a ir a jugar solo los partidos de la Copa? ¿Ya tienen algo de información sobre eso? No, todavía ninguna información. Supongo que para la Copa no creo que nos nieguen los jugadores, ¿sí? Porque es un evento que es en representación de un club y de un país. Entonces creo que no tendría que haber por ese lado problema. Pero bueno, todavía no, de mi parte no he recibido absolutamente nada. Así que bueno, esperaremos a ver qué sucede, qué es lo que pasa. Profe, ¿el equipo ya está, o el plantel, mejor dicho, ya está cerrado, o leía que todavía está en busca de algún extranjero más? No, estamos esperando, buscando, tratando de equivocarse uno lo menos posible, porque acá hay que ser realistas, que los ofrecimientos que uno va viendo, si bien hoy en día tiene una información muy grande, es simplemente por un video. Entonces hay que tratar de ser cautos, hay que tratar de no equivocarnos y de asegurarnos lo mejor, y lo mejor también pasa por la base de los jugadores que quedaron, que creo que es una base muy buena, una base fuerte, con algunos que todavía se tienen que recuperar. El caso de Ronald, que ya está trabajando para recuperarse bien de la pierna, de la rodilla, de la operación. El caso de Erika Balseta, que necesita un tiempo de trabajo, pero él está metiendo toda la intención de hacer las cosas bien y de estar a punto lo más rápido posible. Pero bueno, tampoco es fácil cuando un jugador entrena con un personal y está sin un ritmo de competencia de un año. Buenas tardes, profesor. Le saluda Diego Tobar del Gráfico. ¿Nos podría contar también cómo ha sido cómo se han integrado los nuevos fichajes al Águila, además de Cabalceta, es decir, Brian Lobo, Sebastián Julio, entre otros fichajes, por favor? Bien, la verdad que bien. Nosotros, por ejemplo, el caso de Brian Lobo, le tocó entrar los otros días en Honduras en un momento muy complicado, porque prácticamente entró sin precalentamiento previo, porque se lesiona Granito a los 5 minutos y él, en un cambio impensado que uno pueda realizar, a excepción de que fue por lesión, entró, demostró personalidad. Igualmente le está faltando una marcha más para la dinámica con la que jugó este equipo los 2 torneos pasados, lo que jugó en Copa. Pero es un jugador joven, de una muy buena pegada, que tiene aparte mucha humildad y ganas de aprender. Y después Julio es un jugador que siempre hizo goles, y nosotros estuvimos acéfalo en esa posición, que gracias a Dios el trabajo que hicimos con Dixon creo que fue importante, porque Dixon convirtió goles, trabajó bien en una posición que a lo mejor lo tuvimos que sacrificar al jugador, pero que respondió muy bien. Pero es una posición que nosotros nos quedamos en el medio del río sin el 9 de área. ¿Qué tal, mister? Gusto saludarle. La afición de San Miguel, específicamente la de Águila, bueno, no sé si la de Dragón se les va a unir, porque Dragón ya no existe y van a tener una base más amplia de aficionados ahora. Quieren ver al equipo ya disputar un torneo y no quieren verlo caerse en la fase de postemporada, como ha sido en las últimas 2 ocasiones. Me imagino que ustedes ya en frío analizaron lo que ha pasado.
Y definitivamente uno de los grandes retos que tiene usted y todo el equipo es no volver a caer en la primera ronda de cuartos de final y tratar de disputar un título, porque es indiscutible que son que fueron el mejor equipo del año, porque terminaron con la mayor acumulación de puntos, pero en el otro torneo que se juega dentro de los torneos cortos acá, que es la liguilla, no logra avanzar. ¿Y ¿será que este año es un objetivo sí o sí para toda esa inmensa afición negro-naranja? Mira, es el objetivo primario. Okay. Es donde uno quiere lograr ese objetivo. A veces las circunstancias te van llevando a que no logres los objetivos o uno de los objetivos, pero yo creo que la conciencia nuestra como cuerpo técnico, la de los jugadores, la de los directivos, es firme, es tratar de salir campeón. El objetivo es salir campeón y hacer una buena copa, que también creo que estamos preparados para eso. Después de ganar o de perder, yo siempre considero que el equipo que a mí me toque dirigir siempre, trato de que juegue bien al fútbol, trato de que sea un equipo ofensivo, de que tenga una dinámica integral buena, pero a veces, bueno, los resultados te van marcando y tenés que tratar de revertirlos, y lo revertís con trabajo, lo revertís con esfuerzo, y los jugadores que quedaron se quedaron también con esa gana de salir campeón, como la que tengo yo, y con la tristeza de ese momento, pero lo pasado está, y la única verdad es la realidad en el fútbol. Así que nosotros estamos muy firmes en poder lograr el objetivo y vamos a ir por todo, no te quepa ni la menor duda. Profe, la generalidad en ocasiones anteriores en nuestro torneo, en el torneo de la primera división, es que muchos técnicos nos han dicho que bueno, después de los descansos entre clausura y apertura, pues cuesta a veces arrancar o llegar en plenitud a la primera fecha. En el caso de Águila, del porcentaje que usted espera, ¿a cuánto está ya el equipo para debutar este fin de semana? A ver, el equipo va a ir creciendo a medida que vaya arrancando el torneo. O sea, la puesta a punto no la vamos a tener ni nosotros ni ningún equipo de los que arrancan la liga. Todos tienen la ilusión de salir campeón, como la tenemos nosotros. Yo te diría, hoy por hoy, la base de los jugadores que quedó está en un ritmo importante para comenzar la liga, que son los jugadores que han venido de la selección. Y después los nuevos se van incorporando bien. El plantel está con ganas. No te puedo hablar de porcentaje porque te estaría mintiendo, porque cada partido es una película nueva. Pero que vamos a tratar de jugar al 100%, no te quepa ni la menor duda, como lo hemos hecho siempre. Profe, la última de mi parte, consultarle, Sí. ¿Ricardo Villatoro deja de ser juvenil para ese torneo, profe? Porque entiendo que cumple 20 años, ¿no? Categoría 2005. Es 2005, No sí. es juvenil. No es juvenil. Y entonces ya dejaría la plaza él de juvenil para el equipo. Sí, igualmente la regla del nuevo torneo es distinta. Sí. Sí, yo creo que vos la habrás leído, ¿no? Sí, cambia. Ahora es por cantidad de minutos. Y justo, pero llevaba mi pregunta a cómo ha visto a los chicos sub-17, a Gutiérrez Guatemala y a Jocorito. Gutiérrez Guatemala tiene un inconveniente, que es con el tema del colegio, que no puede trabajar con la primera porque el chico tiene que presentarse al colegio en los horarios que nosotros entrenamos. Entonces, verdaderamente no lo podemos tener, desgraciadamente. Pero bueno, son decisiones que
que se toman, a veces, que creo que no son malas normas tampoco, porque para mí a los 17 años es más importante el estudio que el fútbol, porque vos no sabés hasta cuándo vas a jugar. En cambio, si vos tenés el día de mañana una profesión, trabajás hasta el día que vos quieras. Con el fútbol no sabés. Y después el caso Perla, están trabajando en el microciclo con la selección. Yo no les privo absolutamente nada que vayan con la selección, porque a mí me ha tocado como jugador haber sido jugador seleccionado y siempre los clubes me han liberado sin poner ningún tipo de trabas. Así que conmigo la selección tiene la puerta abierta para los jugadores juveniles y para los mayores lo mismo. Perfecto. Gracias, profe, por el tiempo y desearle lo mejor a usted y, por supuesto, a todo el equipo emplumado para este torneo. Por favor, muchísimas gracias, muy amable. Abrazo. Ahí está el profesor Daniel Mesina, técnico del Deportivo Águila, que inicia el torneo contra Platense, si no me falla la memoria. Iniciará, sí, puede ser, en condición de local. Sí, contra Platense, ¿no? Platense ahora dirigido por Agustín Castillo. Águila quiere superar su vara, tiene que pasar de cuartos de final, y en Copa Centroamericana, que fue el mejor equipo salvadoreño hace un año justamente, tiene que también intentar superarlo. Vamos a ver qué ajustes le hace ahí Mesina a este equipo emplumado. Recuerde que menos desgaste, más tranquilidad en tu camino. Confía en ELF, lubricantes de alto rendimiento para motores exigentes, distribuido por Excel Repuestos El Salvador. Tenemos que hacer una pausa, nos queda un bloque en exclusivo por Tigo Sports para hablar del Mundial de Clubes y del Chelsea. Eso después de la pausa. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Ahora sí, recta final del Wiri Wiri al aire en ese lunes 14 de julio, y tenemos que hablar del Mundial de Clubes, y aquí yo me voy a callar y voy a escuchar a Diego Tobar, que está feliz porque su Chelsea es campeón, un equipo que tiene a Cole Palmer de manera brutal, en estado excepcional de forma y de fútbol, Dieguito. Es correcto, Cole Palmer demostró una vez más que en una final él no tiene ningún tipo de miedo, por eso le llaman Cole, nervios de acero, porque en estos escenarios él no tiene ningún tipo de presión y demuestra su fútbol. Pero también hubo otros jugadores que sorprendieron a muchos en este tipo de partidos. En el caso de Malo Gusto, que de verdad se acordó de jugar fútbol, y también Robert Sánchez, que por fin fue un arquero determinante, porque en toda la temporada ha sido duramente criticado porque ha tenido errores severos. En este caso fue un seguro total, hizo tajadas hasta imposibles, parecían imposibles para él, pero lo logró, mantuvo su portería a cero. Y también el Chelsea logró solventar por el momento, por lo visto, su problema de delantero con Joao Pedro. Con la llegada de Joao Pedro, en apenas una semana ya el futbolista hizo 3 goles en semifinales y final del Mundial de Clubes, y logró aprovechar esa oportunidad que le dieron. Liam Delap pasó a ser el suplente, y Nico Jackson, pues adiós. Nico Jackson, me acuerdo que la temporada pasada, ¿a quién fue que tuvo un mano a mano increíble que erró? Pero bueno, nos sorprendió a todos el Chelsea, solo a Diego Tobar, no, Oscar. No, y a Bruno. Y a Bruno también. Bruno fue el caballo de batalla de Bruno desde que terminó la fase de grupos, desde octavos para en adelante. Sí, y es interesante el modo que jugó la final. Salió muy motivado. Creo que a partir de ahí el mismo Maresca lo resumía en la conferencia de prensa posterior al partido, en que les dijo que tenían que ganar el partido en los primeros 10 minutos. Y lo importante ahí es que convenció a los jugadores, los tenía convencidos. El camino de ambos fue muy difícil, es decir, llegar a la final sí fue meritorio, porque el PSG le tocó, por ejemplo, el Real Madrid, entre otros, y al Chelsea le tocaron los brasileños, que no eran perita en dulce para nada, y los sorteó. Bueno, perdió con uno de ellos al principio, pero ya en las etapas definitivas sí dio cuenta de Palmeiras y del Fluminense. Así que muy merecido, porque no podés decir que uno lo tuvo más fácil que el otro. No. Y en la final sí. Pero Maresca, en la final el PSG sufrió lo que sufrió el Inter en la final de Champions, porque fue muy parecido. Que practicábamos ayer también con Diego, viendo el partido, que la misma dosis que aplicaba el PSG le aplicaron ayer. O
sentenciar rápido y con mucha velocidad. Pero Maresca también metió un cambio, metió a James a la par de Caicedo, y subió un poquito más a Enzo, le dieron un poco más a Enzo. Sí, no, pero no es algo novedoso. De hecho, Reece James ha jugado en muchos partidos en la temporada en esa posición, pero sí parecía interesante ver esa propuesta en este tipo de partidos, porque uno pensaba que ese medio campo iba a ser difícil de controlar. No obstante, con eso dio la clave. Caicedo y James fueron súper importantes para mantener anulados al mediocampo del PSG, y también Enzo fue importante en el sentido que daba la salida al equipo y con él empezaban varias contras. También incluso Colwill, el defensa, fue importante para dar esas salidas, y creo que ahí fue la clave de Maresca: presión alta, anular mediocampo y dar salidas con balones largos a sus jugadores más rápidos, a Pedro Neto por la izquierda y a Malo Gusto por la derecha, que Malo Gusto, siendo completamente lateral, siendo libre por esa banda, es creo que su mejor versión. Y luego ellos dos buscaban cómo asociarse con Palmer y para que él ya sea decidiera de rematar a arco o buscar a Joao Pedro. Viste, Bruno, que ayer Enzo Fernández le enseñó a Vitinha cómo se juega en el medio campo. Es que no sé, lo que pasa es que el planteamiento creo que fue la clave. Lo de Reece James fue muy interesante porque si tú veías, había momentos en que trataba de salir el PSG y Reece James iba por Vitinha, no lo dejaba jugar tranquilo. No. Entonces, después hubo momentos del partido también que las líneas del Chelsea se alineaban perfectamente, no habían líneas de pase, no había puentes de comunicación, y Vitinha tenía que ir a una zona totalmente inofensiva, inoperante, a recibir balón. Ya no llegaba Reece James, mejor se quedaba en medio campo esperando y tratando de tapar líneas de pase y receptores, y Vitinha lo que hacía era que se la daba al de a la par y no tuvo esa incidencia de juego, esa fluidez, esa velocidad mental, esa rapidez que ya le conocemos en su juego. Y entonces por el centro el Paris Saint-Germain estuvo prácticamente inhabilitado. Trataron de jugar por los laterales, llegaron, no concretaron. Mal día de Nuno Méndez también en el primer gol. Sí. Yo no sé cómo quiso marcar ahí, que se le escapó buen gusto, malo gusto, susto, justo y disgusto, no sé. Pero sí, no. A ver, el Paris Saint-Germain es un equipo que si tú le rompes un poco el libreto, no tiene plan B, porque esa es su manera de jugar. Y entonces le ha ido tan bien a lo largo desde la Champions League, que eliminó a los equipos ingleses, vapuleó al Inter, le ganó al Real Madrid, le ganó al Atlético de Madrid, le ganó al Inter Miami de Lionel Andrés y todo eso. O sea, ellos entraron muy confiados, siento yo, y Maresca hizo la tarea, manejó tácticamente ciertas situaciones, y lo de Cole Palmer también, sabemos que es un jugadorazo, es un crack, es un tipo que tiene ese tiro de zurda por bajo, pegado al poste, es su tiro, y el equipo lo liberó y lo puso en ocasión para que pudiese anotar esos goles. Así que un gran trabajo, creo yo, del técnico, que le dio jaque mate a Luis Enrique y no supo cómo resolver, y lo único que pudo hacer es ir a agarrar del cuello a Joao Pedro, aunque dicen que Joao Pedro lo empujó un par de veces antes. Lo que pasa es que no se vio en cámara y que el que lo provocó primero fue Joao Pedro y él reaccionó. Pero bueno, como sea, Chelsea se llevó $100 millones y bueno, está recuperando un poco por lo de lo que ha gastado, ¿no? Por lo menos algo de Enzo Fernández lo recuperó, por lo menos el tipo algo hizo, aunque se tiró al piso, y como dijo Messina muy bien, es un llorón y es un farsante y es un comediante, y salió. Pero bueno, ya recuperaron, por lo menos a Enzo Fernández, ya la plata la recupera. Es increíble lo que juega Cole Palmer, realmente. Claro, ya lo veníamos viendo, ¿verdad? Pero ayer anotó 2 tantos y marcó asistencia. Es decir, el partido de Cole Palmer ayer fue de 100 puntos. Y vas viendo la progresión, no es una cosa inmediata, sino que de a poco ha venido y se va ganando un puesto ya entre los de la élite. Pero a mí lo que me gustaría destacar también, y para todo, como esa frase de cliché, para todos los que quieren aprender o les gusta, es muy interesante ver cómo todos estos jugadores a lo largo de su formación y carrera van aprendiendo la cultura táctica también, porque
cómo te planteas ahí no es una cuestión que la vas en 3 entrenos la vas a entender o perfeccionar. Entonces ya es mucho más fácil para los entrenadores hacer este tipo de cambios, no de última hora, sino de su repertorio, porque saben que los jugadores están suficientemente capacitados, y creo que es muy importante también. Y reitero, en el otro partido en el que se vio mucho esto de la parte táctica, porque lo platicábamos también ahí en la redacción mientras lo veíamos, fue el del Manchester City contra el Al Hilal en el segundo tiempo, porque pareciera que el Manchester City estaba llegando y asediando, pero el Al Hilal se cubría las espaldas muy bien, y al final cómo lograba al recuperar, hacer las transiciones para llevarse el partido, que no es solo de estar parado en cierto lugar o siguiendo la pelota, sino toda esa parte táctica, creo que. Y lo importante de ahí es ver los estilos de los diferentes lugares, aunque hoy se van uniformando más por la presencia de jugadores, por ejemplo en Arabia, que están los europeos, que le han aportado mucho en esa parte. Los brasileños repatriados, que aprendieron de algún modo cómo se manejan en Europa los equipos también, y eso les ha ayudado a que por lo menos no fuera totalmente el monopolio europeo, aunque a la final llegaron los dos, pero todavía había un par de equipos en segunda ronda que no eran de Europa. Sí, a mí la verdad es que yo me enganché hasta el final, hasta la fase de eliminatoria del Mundial de Clubes, pero creo que nos deja buenas competencias, buenos partidos, nos deja que va a estar interesante el Mundial en verano allá en Estados Unidos. Van a haber muchas quejas, estoy seguro que van a haber muchas quejas. Ahora las escuchamos de todos, las escuchamos de Enzo Fernández hasta el técnico de... Fue un técnico, ¿quién fue el que dijo que le respondió Materazzi? Bueno, Maresca, sí, Maresca fue, ¿no? El Chelsea, hasta sí. Maresca. Entonces va a ser interesante porque, claro, esta era una prueba importante para Estados Unidos para albergar un mundial. Pero al final las conclusiones creo que fueron se armó bien este Mundial de Clubes. Pero cómo han cambiado las cosas en 30 años, porque en el 94 no recuerdo yo que se quejaran demasiado. Y van a ser todavía algunas sedes techadas que en aquel tiempo no lo hubo. Escuchaba ayer en la transmisión de DAZN que voy a buscar la información, pero claramente no está confirmado, pero que como que estaban pensando pasar más partidos a domos, es decir, a estadio bajo techo. Sí, ¿lo escuchaste tú también? No Sí. escuché eso, pero sí, no escuché la transmisión, pero sí he escuchado eso, que quieren buscar mover ese tipo en el calendario. Sí, mover en el calendario más partidos bajo techo por los mismos efectos del calor en los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero buen mundial, ¿no? Sí, se vio buen fútbol en la fase ya final, en la parte cuartos de final hacia la final. Creo que vimos buenos partidos. Llegaron equipos muy equilibrados que equivalían el uno con el otro. Y nos sorprendió el Chelsea con esta victoria, y vamos a ver los key learnings, como se dice, de este torneo, que puedan aplicarse al Mundial de Selecciones, que es el próximo año. Ya falta menos de un año, así que entender el tema del clima, entender el tema de la movilización, etcétera, que es importante. Sin embargo, sabemos que tenemos las manos atadas, o tienen las manos atadas por temas de horarios, por temas de ratings, y así como se jugó México 86, México 70, por no estar muy lejos, el Mundial de Brasil era un horno también, o sea, sí. Habían sede en lo que era un hervidero eso. Sí. Yo me recuerdo el partido de Inglaterra-Italia, era como, vaya, atacame vos, te doy la pelota y atacame tú, o sea, era uno, y al final Italia metió 2, Inglaterra metió 1, pero así fue ese partido, o sea, de lo más aburrido, y todos estaban fundidos ya, apenas iniciando el compromiso, así que... Pero todavía por el mercado europeo, porque se podría jugar fácilmente a las 8 o 9 de la noche, pero se complican las horas. Sí, por supuesto. Acuérdate que muchos patrocinadores vienen de Europa y quieren que sus posibles compradores vean los partidos en un horario prime time. Entonces, jugando a las 12 del mediodía, son las 8 de la noche allá en Europa, y son horarios para ver los partidos en los que todos van a estar ahí. Entonces, sí, es una situación complicada, delicada, pero que se preparen los equipos. O sea, es parte de esto. Lastimosamente, el calendario es saturadísimo y tienen que prepararse.
Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado en el Wiri Wiri en este lunes 14 de julio. Deseándole que pase una excelente tarde y noche de este día. Y que nos encontraremos mañana acá por Femenina Fiesta y Tigo Sports.